Quien haya visto el letrero en más de una ocasión habrá detectado acaso que siempre he visto de la misma manera. ¿Problemas presupuestarios? No, tenemos muchos, pero para un saquito de otro color sí nos alcanzaría. ¿Será entonces desidia para escoger la ropa? Tampoco realmente. Lo que sucede es que en el letrero encarno a un personaje basado en otro personaje, por cierto. Y así viste el personaje. Habrá notado el televidente que también imposto la voz cuando presento el letrero. ¿Por qué será? Porque este es el tono de voz de ese personaje basado en otro personaje, y este es el personaje que conviene a esta obra que se llama El Letrero. Una de tantas obras que hago y que hacemos todos quienes colaboramos en este programa de manera cotidiana. Porque al fin y al cabo, como lo veremos en la próxima hora, la vida es teatro. Arriba el telón. En este letrero deliberadamente teatral, nuestra jefa de información Tania Huntington nos recuerda que, en efecto, el mundo es un teatro, pero el mejor teatro del mundo es el globo shakespeariano. José Ramón Ruiz Sánchez reflexiona en muy buena compañía sobre la idea del teatro. Y Diego Rabasa se asume espectador y de plano se va al teatro, a ver incendios. Personajes principales de esta función: el escritor Alberto Barrera, el escritor Saúl Peña y la locutora Mariana H. También estará con nosotros Arturo Ríos. Desde la platea lo veremos encarnar, vivir en carne propia, la paradoja del comediante de Diderot. Y en cuanto a Sergio Villegas, escenógrafo e iluminador, nos entregará su muy particular y rapidísimo montaje del final de partida beckettiano. Esto es El Letrero. Comienza la función. De verdad desbordado, ¿viste eso qué? Despliegue. Sí, son lindos los zapatos que traían. He descubierto mi vocación. Lo pensé a lo largo de todo el montaje. Es lo mío. Yo tengo que ser actor. Tengo que serlo, ya. No me importa, es hora de que lo sepa el mundo. Tengo que ser actor. Esos pases que te mandó Tania Huntington. Sí, fue ella. Fue ella la que me metió esa idea. Gracias, Tania. Gracias. Sabemos que un artista se ha vuelto inmortal, digamos, de la escala de Homero, cuando se comienza a dudar de su existencia. Para William Shakespeare, ese momento llegó cuando, gracias a su creciente fama como el mejor autor de la historia de la lengua inglesa, se comenzó a engordar una lista de posibles identidades verdaderas suyas, que hasta la fecha abarca a 77 candidatos posibles. Eso siendo un dramaturgo cuya autoría nunca fue cuestionada hasta varios siglos después de su muerte. Además de los favoritos de siempre, como Francis Bacon o Christopher Marlowe, encontramos en el catálogo a varias mujeres, incluyendo ni más ni menos que a la reina Isabel I, lo cual seguramente le hubiera parecido divertido a un autor que tanto disfrutaba de vestir a las mujeres como hombres. Rosalind, Viola, Imogen, Julia, Portia. ¿Cuántos personajes femeninos de Shakespeare se disfrazan a ratos de jóvenes imberbes? ¿Y qué más daba, después de todo, dado que todos los actores del Teatro Globe eran hombres? Se les devolvía el género un rato y listos. La candidatura de Isabel I fue postulada anónimamente en 1857, pero dentro de poco se dieron cuenta los autores de que adscribirle otra identidad a Shakespeare es como adscribirse un pedacito de su fama eterna. De ahí que Carlos Fuentes, como juego literario, propusiera al autor del Quijote en Cervantes o la crítica de la lectura con el bemol de que los bardólogos lo tomaron en serio.
En realidad, dice Fuentes en su ensayo que la teoría es de Augusto Monterroso, pero que él mismo no está convencido de que hayan sido el mismo personaje, porque a pesar de que murieron el mismo día, el 23 de abril, ahora conocido como el Día Internacional del Libro, fue bajo calendarios distintos. Sin embargo, Fuentes afirma creer a pie juntillas que se trata del mismo autor, del mismo escritor de todos los libros, un polígrafo errabundo y multilingüe llamado, según los caprichos del tiempo, Homero, Virgilio, Dante, Cervantes, Cide Hamete Benengeli, Shakespeare, Sterne, Goethe, Poe, Balzac, Lewis Carroll, Proust, Kafka, Borges, Pierre Menard, Joyce. ¿Somos o no somos Shakespeare? He ahí el dilema. ¿Actor? Sí, maestro. ¿Para qué quieres ser actor? Yo, maestro, nací para este papel, maestro Extrañistraza. Pero... meseros hay muchos. Yo tengo la necesidad de compartir mi arte. Por cierto, voy al baño, no me tardo nada, pero lo dejo con Sergio Villegas, maestro. Vengo. Mi nombre es Sergio Villegas y yo soy escenógrafo, diseñador de escenografía, iluminación y a veces vestuario. Yo me eduqué en Estados Unidos a través de varias becas, entre ellas una beca del FONCA. He trabajado para instituciones y he trabajado para la iniciativa privada, para el teatro comercial. He trabajado en la UNAM, he trabajado para el IMBA, para el Festival Cervantino y también, por otro lado, he trabajado para OCESA, para el Teatro Insurgentes y para otras producciones comerciales, desde grandes musicales hasta obras más pequeñitas en foros más alternativos. Lo que me pidieron fue interpretar las primeras líneas, las acotaciones escénicas que hizo Samuel Beckett en su obra Partida Final. Normalmente un dramaturgo, sobre todo en el siglo pasado, escribían algunas líneas antes de comenzar la obra que no son parlamentos, que no se decían, ¿no? El público no lo sabía, pero el autor estaba configurando el espacio o proponiendo a quien sea que iba a leer la obra en un futuro cómo debía estar configurado el espacio. Lo que yo haré es trabajar en el medio que yo conozco, que son las maquetas, que es una herramienta que utilizamos los escenógrafos para explicarnos a nosotros mismos y explicarle al resto de los miembros creativos de un equipo teatral cómo es que va a ser el escenario. Y a Antígona, ¿qué clase de muerte piensas darle? La llevaré a un lugar que no conozca la pisada del hombre, y viva, la enterraré en un subterráneo de piedra, poniéndole comida, solo la que baste para la expiación, a fin de que la ciudad quede sin mancha de sangre, enteramente. Y allí que vaya con súplicas a Hades, el único dios que venera. Quizás logre salvarse de la muerte, o quizás, aunque sea entonces, pueda darse cuenta de que es trabajo superfluo respetar a un muerto. ¿Diego? Sí, maestro. Hamlet. No. Alberto Barrera. No. Doctor House. No, la entrevista es con Alberto Barrera. Ah, sí. Alberto, tú escribes novela, escribes cuento, escribes periodismo,
y escribes telenovelas y vives de la escritura. ¿Te costó trabajo formarte esa identidad literaria anfibia? ¿Fue una cosa que se dio accidentalmente? Yo pertenezco a una generación que se planteó no vivir del Estado. Venezuela es un estado petrolero, como bien sabes, donde el Estado financia casi todo, incluso a los intelectuales y a los escritores. Entonces nosotros nos planteamos como generación, éramos alguien que escribíamos, yo era de un grupo de poetas que escribíamos en los 80, tratar de no vivir del Estado, sino de nosotros. Tú empezaste siendo poeta. Yo empecé escribiendo cuentos y poesía, pero fundamentalmente poeta. Y entonces cada uno, en esa generación terminamos donde en el periodismo, en la publicidad, yo en los guiones, después de pasar por el periodismo y por la publicidad, en los guiones de televisión. Hubo también un movimiento en Venezuela donde un grupo de intelectuales se metió en la telenovela por una circunstancia legal, es decir, el Estado obligó a los canales a hacer una suerte de televisión cultural y a poner unos clásicos nacionales de la literatura a los canales comerciales. Comerciales, sí, en la ficción televisiva. Y entonces ellos contrataron a gente también, dramaturgos, y ahí empezó una relación más tranquila entre intelectuales y televisión. Y ahí entonces entré yo y, bueno, cumplí un poco esta idea de vivir de lo que escribía y en otros momentos pues hacer ya la literatura, que es lo que me gusta hacer, pero que no te da para vivir necesariamente. ¿Eso significa que no te gustan el periodismo o la publicidad o las telenovelas? No, sí, fíjate que la publicidad menos, si soy sincero. La publicidad me parece muy feroz y es, bueno, es un medio donde me siento menos cómodo. Pero el periodismo y la telenovela, que es donde estoy, es donde la televisión, la ficción televisiva es la que más me ha gustado, con todos los problemas, exigencias, las características del género, ¿verdad? Porque es un género muy rígido, con una fórmula seria, es una industria muy diferente de lo que uno puede hacer en literatura. La gente ve la telenovela y piensa que ahí hay una especie de imaginación desbordada y creativa, y tiene que entender que es quizás todo lo contrario, es una imaginación al servicio de las leyes rígidas de una industria. La telenovela es la única obra, creo yo, que se va haciendo día a día, ¿no? Y eso tiene una cosa que a mí me parece fascinante. Tienes el feedback del mercado, pero también tienes el feedback interno de los actores y de ti mismo, de lo que te dice la máquina, de lo que te dicen los personajes que estás construyendo. Hay vasos comunicantes, tanto en términos temáticos como en términos formales, entre el Alberto Barrera guionista, el Alberto Barrera narrador y el Alberto Barrera periodista. Sí, yo creo que sí. A veces no los tengo tan claros, ¿verdad? Pero creo que sí, que es una misma persona que está prestada, y que es lo que me ha tocado a mí aprender, a géneros diferentes, ¿verdad? Pero que se repiten ciertas curiosidades, ¿no? Ciertas obsesiones, de alguna manera, y se expresan, se organizan de otra manera. Pero yo poco a poco viendo, leyendo las cosas en mis libros, viendo quizás lo que hago en televisión, aún con las diferencias en la relación que tengo directa con cada una de esas escrituras, veo que se repite, ¿no? Y que hay algún tipo de obsesiones que me interesan muchísimo. ¿La ambigüedad moral es una de esas obsesiones? Es totalmente una de esas obsesiones, por supuesto que sí. Y la relación que puede haber entre los dictámenes morales que pone una sociedad y la gente cree, y cómo los personajes son víctimas, ¿no?, de ese tipo de dictámenes, que se pueden convertir incluso en tiranía. ¿La incidencia de lo público en lo privado es otra de esas obsesiones? Es otra obsesión. Sí, señor. Tenía la respuesta. Hemos podido ahorrarnos la pregunta. Veo que ya estás leyendo mi libro. Sí, maestro. Estoy leyendo su manual Un actor se repara. Manual. Es un método de actuación. Eso sí. Shh, shh, shh. Mira y aprende. En su pequeño manual de inestética, Alain Badiou dedica algunas páginas al teatro. Con este gesto, continúa la distinguidísima línea que comienza en la poética de Aristóteles, la de los filósofos que se han comprometido a pensar la naturaleza de las artes dramáticas. Badiou ha escrito teatro y dedicó un libro completo a la obra de Beckett, pero en este breve ensayo, sus tesis sobre el teatro, hay más que suficiente para darnos en qué pensar un rato. La primera tesis se ocupa de la especificidad del teatro. El teatro piensa. Lo que Badiou llama la disposición de sus elementos es una máquina diseñada para transmitir la idea teatro. ¿Pero qué es la idea teatro? Aquello que transforma la complicada densidad sexual y política de la vida en algo legible.
Esta claridad es distinta no solamente en cada texto, sino en cada función. La idea teatro, dice Badiou, está incompleta y solo escapa su eternidad para completarse brevemente durante la representación. No me acuerdo de haber sentido ni una sola vez la catarsis del modo en que la formula Aristóteles. Sí, en cambio, me identifico con este pasaje de Badiou. El público va al teatro para ser golpeado, golpeado por las ideas teatro. No sale la función cultivado, sino aturdido, fatigado, pensar cansa, pensativo. No ha encontrado ni aún en la risa más grande algo satisfactorio. Se ha encontrado con ideas que no sospechaba que existieran. Pienso en el teatro del argentino Mariano Pensotti. En el pasado es un animal grotesco. En esta obra se desobedecen las convenciones teatrales más tradicionales. La acción sucede a lo largo de una década completa, por ejemplo, pero también una que parecería mucho menos evitable. En lugar de haber diálogo, la enorme mayoría de las acciones las narra uno de los actores, que aunque físicamente se encuentra en la escena, no es parte de lo que sucede. Es la encarnación, micrófono en mano y todo, de la voz en off. A pesar de todo, la obra es enormemente efectiva. La vi en Rotterdam, con supertítulos en neerlandés, junto con un público que en buena medida no está muy preocupado por la realidad latinoamericana. Y la obra fue un éxito absoluto, aunque no me quedaba muy claro por qué. Me parece que Badiou tiene razón, porque en efecto lo que sucedió fue que de pronto la vida de esos jóvenes de clase media, que se van convirtiendo en exjóvenes con cierto éxito en ese mundo fronterizo entre la cultura, el espectáculo y la publicidad, con amores que vienen y se acaban, se aclaró a lo largo de 2 horas y media, hasta brillar mucho más allá de su propia anécdota. Todos los elementos novelescos y telenoveleros, todo el riesgo antidramático, se rindieron ante la verdad, esa palabra que le gusta tanto al filósofo de la idea teatro. Lo primero que hacemos los escenógrafos en un proceso de estos es dibujar las ideas que tienes en la cabeza. El dibujo es el primer paso. Esto es la embocadura del teatro. Lo que se me ocurre es meter a estos personajes que describe el texto en una habitación flotante que esté sobre el escenario y donde podamos ver a los personajes pues todo el tiempo. Entonces se me ocurre que esta habitación puede tener paredes de cristal a través de las cuales podamos ver a los personajes. Beckett en este texto describe acciones muy específicas para estos dos personajes y lo que los escenógrafos tenemos que asegurarnos es que todas las cosas que necesitan suceder en la escena puedan suceder en el espacio que estamos creando. Lo que no se vale jamás es crear un espacio que traicione la acción. Hay algunas cosas que yo, que de hecho he diseñado esta obra antes, la he diseñado en vivo, sé que son acciones que podemos prescindir de ellas, pero hay otras que no. Y esto es una reflexión que el escenógrafo tiene que hacer muy temprano y que el director también pues tiene que suscribirse o no a estas ideas. Como el producto final, por lo menos en este ejercicio va a ser una maqueta, entonces no me preocupa el presupuesto, ni me preocupan las consideraciones técnicas o de montaje, que normalmente los escenógrafos nos preocupan tanto. Por eso es tan importante este proceso que está hecho sobre el papel y que a fin de cuentas podemos desechar si es que no nos gusta y no nos costó casi nada. Una vez que la escenografía está construida, ya no hay marcha atrás. ¿Qué es eso? ¿Otro pase? Es la cuarta pared, ¿no lo ves? No. Ahí está, la cuarta pared. No.
Esa es la instantánea con Saúl Peña. Mi nombre es Saúl Peña y soy escritor y cronista cultural. Yo soy ingeniero industrial y me decanté un poco por la letra, pues porque siempre me gustó leer. Yo creo que esa fue mi excusa para dedicarme un poco a escribir. Cuando uno decide escribir, no somos precisamente los más cuerdos del mundo, ni los más estables emocionalmente, pero sí me doy cuenta que este cliché no debe ser, no se sostiene ya ahorita, ¿no? Si uno trata de escribir bajo los efectos de algún intoxicante, no sirve, realmente eso no sirve. Yo creo que hay que encontrar el balance entre la inestabilidad que se puede plasmar en la página y la estabilidad de tomárselo en serio, el oficio, y dejarlo ahí, dejarlo por escrito. La calidad del escritor no se mide por las hojas publicadas, sino por lo ancho de su cesto de basura. Uno escribe menos rápido de lo que piensa, entonces, aún sin haber acabado la frase, ya la estás corrigiendo, ¿no? Eso creo que viene mucho de los que nos dedicamos a la narrativa breve, ¿no? Porque tienes que ser, no sé, como dicen por ahí, una página al día, pero que una página esté perfecta, ¿no? Entonces, ese mismo miedo de que no salga bien te hace que estés corrigiendo y muchas veces pues no llegas a otro lado. Me da muchísimo placer y a la vez me da un terror abismal pensar que lo que estoy escribiendo no vale la pena. México en los cuentos que he escrito, en estas ficciones, está explícitamente en la manera en que el narrador narra, ¿no? Porque escribimos en español de México y aunque a veces he intentado ensayar una voz narrativa con un español mucho más neutro, que fuera legible a cualquier gente de El Salvador, de Argentina, de España, no me lo puedo quitar de encima. No solamente por la cuestión del lenguaje, sino porque el carácter de los personajes es mexicano, aunque no sean típicos, aunque sea un mexicano atípico, siempre está presente y no sé si eso es bueno, no sé si eso es malo, pero es algo que es difícil de quitar. Uno no puede desprenderse de lo que es, aunque intentes, digamos, un relato donde la voz narrativa sea mujer, uno no puede desprenderse de su bagaje, de lo que trae detrás, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado que me han dicho, bueno, es que ahí es el que está narrando eres tú. Digo, bueno, no, porque evidentemente es alguien que no tiene nada que ver con mi circunstancia real o mi circunstancia personal, pero yo creo que siempre se filtra, ¿no? En el mejor de los casos, creo que eso se llama estilo. El lenguaje puro, aunque yo soy un defensor de él, creo que si no tiene algo detrás, es realmente poco lo que puede aportar y lo que puede trascender. Es muy difícil saber qué le va a pasar a un libro cuando uno lo saca. Yo siempre digo que hay que pagarles, hacer la promoción, etcétera, hay que pagarles la primaria, la secundaria y la prepa, ¿no? Hacer la ronda de entrevistas, irlos a sacar ahí por el mundo, pero la carrera se la tiene que pagar él solo, ¿no? Ya cuando cumple 18 años el libro, quiero decir, ya cuando tiene 3, 4 meses fuera, pues que él se abra camino él solito, que encuentre a sus lectores, que se vaya a la librería de viejo y que lo descubran 10 años después, o no, cualquiera de las dos me parece válida, ¿no? ¿Estás listo, Diego? Estoy listo, maestro.
Adelante, pero sin fuego, por favor. Incendios. Incendios, del dramaturgo nacido en Líbano y de nacionalidad canadiense Wajdi Mouawad, simbra a los espectadores y lectores hasta el punto de la conmoción y las lágrimas, para recordarnos que más allá de nuestras vidas cómodas y cuasi resueltas, existe un mundo que se debate en estertores de muerte entre el horror y la desgracia, y en el que la belleza y el amor libran heroicas batallas por no extinguirse. Esta obra, que forma parte de la tetralogía que completan Litoral, Bosque y Cielo, nos cuenta 3 historias en paralelo que se entretejen y se cruzan de manera permanente. La mayor, la principal, es la de Nahual, una mujer que se lanza a la búsqueda del hijo que le han arrebatado de sus brazos por ser el fruto de un amor prohibido de juventud. Pero también es la historia del hijo, un huérfano que tras sobrevivir las vejaciones de un orfanato, se convierte en un despiadado miliciano y en un infalible francotirador. Y es también la historia de 2 gemelos a los que su madre les ha dejado en su testamento una encomienda. Deben buscar al padre que creían muerto y a un hermano cuya existencia desconocían y entregarles una carta en la mano. La obra ocurre en 2 tiempos. La búsqueda de Nahual nos transporta al horror libanés de los años 70. Uno de los pocos recuerdos que el autor de la obra conserva de su niñez es haber presenciado cómo una milicia cristiana acribilló a balazos un camión lleno de refugiados palestinos indefensos que inmediatamente después fue rociado con gasolina e incinerado cuando aún había personas con vida. Mientras que la búsqueda de los gemelos acontece algunas décadas más tarde y nos permite ver los estragos del sanguinario periodo de la Guerra Civil libanesa. Una mezcla muy poderosa de tradiciones orales, formas mitológicas arquetípicas como el Edipo de Sófocles, la poesía árabe que es capaz de captar la belleza del silencio o de encontrar en su entorno las claves de un mundo misterioso que se les revela lo mismo en el vuelo de un pájaro salvaje que en el rostro de un recién nacido, y la convulsa historia libanesa que ha visto a cristianos, musulmanes, turcos, drusos y ocupantes occidentales hacer de esta tierra ancestral un atroz y encarnizado campo de batalla, son los condimentos de esta obra de teatro que se ha representado en España, Francia, Canadá, los Estados Unidos, Austria, Australia y una decena de países más, justamente para devolver el poder a los mitos en la búsqueda más difícil y longeva que el hombre ha tenido que enfrentar en su paso por el mundo, la del sentido de la existencia. Ay, Diego, mira, el texto gestual viene después del corte y lo va a hacer Arturo Ríos. Alberto Barrera. No, maestro, no. Mi nombre es Diego Rabasa. No, a lo que me refiero es que prefiero una buena entrevista que un
pésimo actor. Alberto, en términos de imagen, ¿has tenido que pagar derecho de piso en el mundo literario por vivir en el mundo de la televisión también? Pues fíjate que en algunos casos sí. En la televisión y los escritores de televisión durante un tiempo, quizás ahorita menos, fuimos muy mal vistos, ¿no? Éramos un tipo de escritores espurios, paganos, ¿verdad? O vendidos al mercado, ¿no? Dedicados a cosas menores y tan deleznables como la telenovela. Eso desde cierto purismo intelectual, desde cierta forma en que algunos intelectuales latinoamericanos se ven a sí mismos, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido había como que pedir perdón, ¿no? Casi por dedicarse a la televisión. Yo la verdad que no me siento mal, ni tengo ningún tipo ni de vergüenza con eso. Me parece que es un trabajo que trato de hacer además de la manera más honesta y que me encantaría dignificar más. Pero sí en ciertos círculos de las capillas literarias latinoamericanas y españolas, en algún momento se veía, no era bien visto escribir televisión. Además, generaba cierta sospecha. ¿Cómo este hombre que escribe, que es libretista de televisión, puede ser a la vez, ¿no?, escritor de novelas, ganarse el premio Herralde, es decir, escribir un tipo de literatura diferente? ¿Convertirte en autor de Anagrama fue una validación en esos términos? Sí, el premio sí, sin duda alguna me ayudó a legitimar un poco mi literatura. También pasa algo en estas cosas, que es que, y pasa como ocurre en todas las sociedades mediatizadas, que uno enseguida es percibido por algo que interesa, ¿no?, como tema y se apropia, ¿no?, y se convierte en una etiqueta. Durante mucho tiempo, pues yo llegaba a cualquier lado y antes me preguntaban por la telenovela o por Hugo Chávez, ¿no?, antes que por mi literatura. Pero no necesariamente es culpa mía, ¿no?, sino que era simplemente de alguna manera como se va moviendo dentro de los medios los temas de interés. Pero la carta Venezuela y la carta Hugo Chávez es una carta que has jugado bien, tanto en términos literarios como en términos mediáticos, creo. Es decir, creo que has evitado, más allá de tu trabajo estrictamente periodístico, en tu trabajo narrativo, has evitado hacer, digamos, literatura de coyuntura que tiene fecha de caducidad, es decir, no has abordado el fenómeno narrativamente. Y sin embargo, se puede leer en tu literatura lo que significa ser un venezolano a principios del siglo XXI. ¿Es consciente ese influjo de la situación política de tu país en tu literatura? Sí, y yo diría que es de las cosas que más he pensado y que me planteo, porque incluso como tentación en algún momento pues me he planteado la posibilidad de escribir algo, ¿no?, de hacer literariamente una especie como de discurso literario de la historia, de lo que nos pasa. Yo creo que, pero también soy de los que piensa que la realidad de polarización en Venezuela lo que hace es simplificarnos. La polarización produce mediocridad y de alguna manera lo único que puede salvarnos a los venezolanos es lo contrario, es la complejidad. Y desde ese punto de vista, una literatura, ¿no?, que no pacte con las etiquetas, ¿verdad?, que trate de entrar al problema desde otra perspectiva, todo lo que sirva a la complejidad va a ser bueno. ¿Lo estaría haciendo, digamos, a la manera de Arthur Miller o de Albert Camus? Bueno, eso sería me encantaría hacerlo, ¿no?, en esa línea. Digamos, hay una tentación muy rápida y muy fácil de tratar de escribir sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero eso puede ser, digamos, en la dinámica de la polarización, los intentos que ha habido hasta ahora simplemente se han quedado en esa línea. Por lo tanto, no aportan nada y además nadie se siente reconocido en ellos, ¿no? Parecen vehículos, obras literarias o no, que terminan siendo editoriales. Y eso le pone un límite, pues el lector ya sabe, no se siente tocado por ello. Hablando de esto, recordé de pronto a Julien Benda y a la idea del intelectual, del escritor, como clérigo, como alguien que vive al margen, digamos, de la coyuntura social y política y que se ocupa de problemas universales. ¿Tú eres un escritor clérigo? No. No y sí, ¿no? O sea, no quisiera hacerlo también. Tampoco, no quisiera hacerlo. Sí, no sé, no me gustaría pensarme tan distante de alguna manera. Tampoco me puedo ver como un escritor comprometido, tal y como lo entendíamos en América Latina. Yo a veces siento que en Venezuela nos costó mucho, creo que en América Latina en general,
Durante todo el siglo XX salir de esta noción un poco a lo Foucault, que pensaba que el escritor era sapiencia y elocuencia, ¿no? El hombre que tiene voz en la tribu y dice las verdades y se convierte un poco como ese demiurgo de las sociedades, que tampoco es un papel que a mí me gusta, ¿no? Como intelectual o como escritor. Pero sí me gustaría sentir que de alguna manera hay un ejercicio del testigo y del intérprete en todas las acepciones del caso, digamos, ¿no? De alguien que trata de interpretarlo y que se ubica en el lugar de las preguntas, pero que está cerca de esas dudas y de las inquietudes de su sociedad. ¿Eso le pone fecha de caducidad a tu literatura o no necesariamente? No, no necesariamente, yo creo que en lo absoluto. No, fíjate tú la cantidad de obras que tendrían fecha de caducidad en la historia de la literatura occidental, ¿verdad? Alberto, finalmente, para cuando se transmita esta entrevista, estará ya publicada una nueva novela tuya que se llama Rating, que no está publicada hoy y que yo no he leído. Pero bueno, el título parecería apuntar a algo que tiene que ver con hacer una lectura literaria de tu paso por la televisión. ¿Es así? Sí, de alguna manera es iba a decir ajuste de cuentas, pero me parece que no es buena la expresión, porque no es un ajuste de cuentas. Pero a lo mejor son números negros, no rojos. Claro. Sí, es una historia que tiene que ver con la vida de un escritor y con la vida de la televisión y con esta tiranía que tú también conoces muy bien, que es el rating, de alguna manera, con este dios perverso que gravita sobre todos los que estamos en la televisión. Entonces es una historia latinoamericana de escritores de televisión en un país como Venezuela, donde se mezcla en el reality show la realidad, si uno trata de ver qué es la realidad, y la telenovela. ¿Toda literatura es autobiografía? Creo que toda literatura es personal, no sé si necesariamente autobiografía, ¿no? Mi cráneo. Estábamos haciendo Pilate Azteca. No, José Ramón. Tú quieres mi papel. Estás audicionando para mi papel. No. Esto es lo último que me faltaba. La pieza final, ahora lo entiendo todo. No. La pieza final es con Sergio Villegas. Ah, ok. Esta obra, el autor mismo, quien vivió obviamente durante muchas de las representaciones que se hicieron de esta obra en Norteamérica y en Europa, él era irlandés, decía que no había que interpretar este texto como muchos lo hacían. Hay algunas personas que creían que esto era una representación del mundo postnuclear. Tenemos que recordar que esta obra se escribió en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esta obra, Partida Final, pues describe un espacio absurdo, pero definitivamente que representa un mundo después de algo, un mundo que se está acercando a su fin. Incluso en las maquetas la magia no existe. Entonces tenemos que idear maneras de suspender las cosas si es que queremos que floten. Obviamente también lo que tenemos que hacer en estos casos es utilería muy pequeñita, y una de las piezas más importantes es una silla de ruedas, que no es una silla de ruedas. El autor la describe como una silla con ruedas. Son los botes de basura que pide la obra, en donde viven los padres del protagonista. O sea, estamos en el teatro del absurdo, tenemos dos personajes que viven dentro de estos dos botes de basura. Y esta es la famosa silla con ruedas. No silla de ruedas, sino una silla con ruedas. En estas maquetas siempre tengamos, siempre una figura humana, y podamos imaginarnos
cómo estos personajes se van a desplazar a través del espacio. En esta obra únicamente un personaje se desplaza a través del espacio, que es el mayordomo, porque hay otros dos personajes siempre viviendo en los botes de basura y otro personaje que está condenado en la silla. Obviamente esta sería una apuesta muy controversial, porque estaremos viendo la obra a través de estos cristales, lo cual pues no es muy recomendable en el mundo del teatro por cuestiones de sonido, etc. Pero como estamos en el mundo de la maqueta, y aquí nos vamos a quedar, entonces podemos darnos esos lujos. Desde que llegué a Londres, vivo en la calle Bromfield, estimada señora. ¡Qué curioso! ¡Qué extraño! Yo también, desde mi llegada a Londres, vivo en la calle Bromfield, estimado señor. Es curioso, pero entonces tal vez nos hayamos encontrado en la calle Bromfield, estimada señora. ¡Qué curioso! ¡Qué extraño! Es muy posible después de todo, pero no lo recuerdo, estimado señor. Yo vivo en el número 19, estimada señora. ¡Qué curioso! Yo también vivo en el número 19, estimado señor. Pero entonces quizá nos hayamos visto en esa casa, estimada señora. Es muy posible, pero no lo recuerdo, estimado señor. Mi departamento está en el 5º piso, es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el 5º piso, en el departamento número 8, estimado señor. Qué curioso, qué curioso, qué curioso y qué coincidencia. Sepa usted que en mi dormitorio tengo una cama. Mi cama está cubierta con un edredón verde. Esa habitación con esa cama y su edredón verde se halla en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, estimada señora. ¡Qué coincidencia, Dios mío! ¡Qué coincidencia! Mi dormitorio tiene también una cama con un edredón verde y se encuentra en el fondo del pasillo, entre los retretes y la biblioteca, mi estimado señor. Es extraño, curioso, extraño. Entonces, señora, vivimos en la misma habitación y dormimos en la misma cama, estimada señora. Quizás sea en ella donde nos hemos visto. Pues es que es verdad, no tiene absolutamente idea de lo que está mal con Franny, pero nada. Ayer, después del noticiero de las 11 de la noche, ¿qué crees que me pregunta? Me pregunta que si Franny no querrá una mandarina. Por el amor de Dios, la niña está ahí y está llorando cada hora si tan solo le dices bu y diciendo no sé qué tantas cosas para sí misma. Y tu papá me pregunta que si no querrá una mandarina. Lo quería matar. Yo soy Mariana H., soy conductora de radio y televisión desde hace muchos años. Yo les voy a hablar de Franny and Zooey de J.D. Salinger. A mí me gusta todo lo que escribió Salinger, por supuesto Catcher in the Rye, pero me gusta mucho porque habla de las crisis de dos de los hermanos Glass, los más jóvenes. Estos niños hay que recordar que eran como actores, porque eran estrellas de radio cuando eran niños y después algunos de ellos se convirtieron en actores. Zooey es actor y me gustan mucho los diálogos, me gusta mucho el personaje de Zooey, que es el personaje masculino, es porque por un lado no puede mantener la boca cerrada, que es algo que me pasa a mí también muy seguido. Los personajes se te salen completamente del libro, ¿no? Porque los estás escuchando hablar, porque los estás viendo como la mamá, que tiene siempre un kimono y va cargando con herramientas, cajetillas de cigarro, casi escuchas a la mamá caminando por la casa cuando lees el libro y cuando estás oyendo a este personaje que es Zooey gritando y impulsivo y sarcástico y de repente se arrepiente y pide perdón, pero continuamente yo pensaba en Salinger y decía,
qué habilidad para escribir, qué habilidad para tener esa velocidad. Es como estarlos viendo jugar squash dentro de estos diálogos porque son rápidos, porque son brillantes, porque son inteligentes. Yo creo que habría que leerlo en Nueva York. Si pudiéramos regresarnos un poco a la época de la radio que se hacía en estos estudios y que había público, creo que sería ideal porque ahí es donde se lleva a cabo esta historia. Si fuera música, sonaría a una extraña combinación entre algo punk y una canción clásica de la época de los 50 en Estados Unidos. Sí, creo que hay algunas cosas de estos dos personajes que se parecen a mí y hay algo que sí me interesa mucho, que son las historias de familia. En esta casa están todos locos, pero pues, ¿en qué casa no? Entonces sí creo que esta parte de cómo se relacionan los hermanos, cómo se relacionan los papás, qué te dejó marcado en la infancia, para bien o para mal, es un tema que a mí me interesa mucho. Porque además también tengo algunos apuntes que hablan de la casa de mis abuelos. Entonces hay algo de la infancia de estos personajes y de la mía que tiene algo que ver. Además yo soy locutora de radio y estos niños también trabajaron en el radio desde muy chiquitos, entonces ahí están mis conexiones con Franny y Zoe. ¿De qué te ríes tanto? Y dice Zoe, nada, me gusta eso de la mandarina. Ok, ¿quién más no te ayuda en absolutamente nada? Anda, dime, ¿yo, Les, Body? ¿Quién más? ¿Cuál es el gran problema con esta familia? Anda, dime, ¿que nos mantenemos las cosas guardadas por mucho tiempo? Ay, jovencito, eres tan simpático como una muleta, le dice Mrs. Glass. Un actor se repara. Este es tuyo, ¿no? Oh, no, ni lo sueñes. Eso ya quedó en el pasado. Dale, asume tus errores. Además, del pasado vienen cosas muy lindas. Mira. ¿Es lo que estás leyendo? El cazador y otros ensayos, que es una edición de un librito de Alfonso Reyes que no existía como tal, sino estaba ahí perdido en el mar de las obras completas. Y ahora la Universidad Autónoma de Nuevo León ha empezado a reeditar las misceláneas de Alfonso Reyes como él las concibió, ¿no? Como pequeños libros muy manejables que se pueden cargar, con prólogos de nuevos lectores, de jóvenes lectores, que nos dan otro punto de vista sobre Alfonso Reyes y nos dejan pues, llegar a ese espíritu juguetón que en las obras completas de alguna manera pues, quedaba sepultado, ¿no? Estaba demasiado marmóreo el tomo 23 como para decir, oye, ¿leíste El Cazador? Entonces, en El Cazador, por ejemplo, que es este tomo y que me gusta muchísimo, hay ensayos que escribió Reyes en París, que escribió en Madrid, que escribió en México, y se ve su diálogo con las ciudades, con la época en que empezaba la Primera Guerra Mundial, con sus propias lecturas, que incluyen cosas claramente como Bergson, hay no solo lecturas literarias, sino las lecturas filosóficas, y es una cosa muy rica, ¿no? Ensayos y divulgaciones. El Cazador. Pues mira, yo, para que no me vuelva a pasar esto de que me dejo llevar por sueños arrebatados, he estado un poco clavado con el tema onírico y traje como libro de compañía este librito que acaba de salir en español que recoge todas las anotaciones que Kafka hizo a lo largo de su vida acerca de sus sueños. Aparecen en diversas cartas a Max Brod, a Félix Brown, aparecen en sus diarios, aparecen en los cuadernos y tiene un ángulo que a mí me parece fundamental para leer la obra de Kafka, que le da a los sueños un tratamiento, una especie de... No es un subgénero de la actividad psíquica de la mente, o no es, digamos, una especie de estado transitorio en el que uno representa aquellas experiencias o que resignifica, digamos, el contenido simbólico de la experiencia durante la vigilia. Es una experiencia tan real como cualquiera que pueda acontecer durante la vigilia. Pero además, en los sueños, él mismo se presenta como un espectador. Hay una parte en la que dice, duermo literalmente a mi lado mientras debo pelear a golpes con mis sueños. Y te das cuenta que tiene esta misma capacidad de ralentizar el tiempo para fijar su atención en alguna parte que no es la actividad central del sueño, tal y como lo hacen los relatos. Perfecto. Y es precisamente esta densidad del contenido onírico la que se traslada a su narrativa de ficción. O sea, gran laboratorio de lo que después serían sus libros. Yo creo que para los amantes de Kafka, que debe haber cientos de miles de ellos, es un libro que resignifica o resignifica la obra de ficción a partir
de este contenido que tiene encapsulado y que libera a través de los sueños, que son una parte muy pesada de su vida, ¿no? Constantemente en los sueños aparece quejándose de tuve un sueño que no me dejó dormir, tuve un sueño dolorosísimo, tuve un sueño nauseabundo, dice, por ejemplo, en algún fragmento, y después describe el sueño y es un sueño en el que no sucede absolutamente nada. Tuve un sueño espantoso que no me dejó descansar en toda la noche, y es una escena en la que está él con Max Brod en una sala, los dos sentados sin decir una sola palabra. Es realmente como otra dimensión de la obra de Kafka que aparece reunida en un mismo volumen por primera vez. Bueno, pues lindas reediciones, ¿no? Así es. Bueno, ya cállate porque ya va a empezar el montaje de Sergio Villegas. Bueno, pues esto fue todo en una emisión más de Letrero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Yo soy Nicolás Alvarado y esta es la más natural de mis versiones posibles, como todo mundo puede imaginar, con este suétercito así tan Agustín, sin esos lentes blancos tan afectados, no veo nada, pero tampoco importa, con esta actitud así relajada. Nah. Este tampoco soy yo. Este también es un personaje. ¿Pero hay acaso algún yo que no sea un personaje? ¿Hay acaso algún yo en alguien que no sea un personaje? La literatura lleva siglos preguntándose eso y solo lo ha respondido en negativo. En efecto, dijo Camipalia, no somos sino máscaras. En efecto, mi querido Shakespeare, la vida es un escenario y los hombres y mujeres en él meros actores. Esto fue El Letrero, o lo pretendió. Muy buenas noches.